presento un poco. Yo soy el padre Tomás de la Riva, soy director del Departamento de Extensión de la Escuela Universitaria de Teología, y bueno, con alegría vamos a comenzar con este primer conversatorio, este ciclo, ¿no es cierto? Por eso me parecía importante también presentar este conversatorio. Capaz ustedes llegaron por el tema, iremos teniendo otros conversatorios después, que cuando termine de presentarlos a ellos daré los temas, pero es una alegría justamente poder iniciar este ciclo para desde estos espacios muy libres y muy justamente conversados también, charlados un poco, poder ir formando y llegando a las realidades que vamos teniendo en distintos espacios también. Digo, capaz muchos de ustedes, por los nombres, han hecho algunos cursos virtuales, pero bueno, también digo, porque voy siguiendo también los que se van inscribiendo y demás, así que es una alegría también volverlos a ver en este nuevo formato. Y la idea es justamente poder brindar herramientas también para la vida. Por eso el tema de hoy, como ustedes irán llevándolo adelante, será también en ese sentido. Los temas que tendremos después serán unos también vinculados a la escucha sinodal y después otro más vinculado al Adviento, para poder retomar con este ciclo de conversatorios el próximo año. Hago también una breve presentación de los expositores que tenemos hoy, de los conversadores, podríamos decir, ¿no es cierto?, de este día. En primer lugar, bueno, Juan Javier, él es neuropsicoeducador, él es diplomado superior en Ciencias Sociales con mención especial en la gestión de instituciones educativas, también es profesor de teología, profesor de catequesis. Actualmente también es miembro del equipo de conducción del Colegio Don Orione en Mar del Plata, donde coordina diversas actividades dirigidas a adolescentes. También, aparte de esta tarea, también que con mucho tiempo también lo consume, también tiene el tiempo para dictar los cursos y talleres sobre neuroeducación y gestión de emociones. Presencialmente, bueno, ahora todo virtual en realidad, pero lo hacía presencialmente y virtualmente también lo hace en dos instituciones, el Instituto Superior SEM de English de Mar del Plata, como también en nuestra escuela. Hace ya 3 años, 2 años. 3 años también con Osvaldo. Así que es una alegría también presentarlo a Osvaldo, que él es diplomado en neuroeducación de la Universidad de Villa María, también es profesor en Ciencias Políticas, desempeña como coordinador administrativo en lo de educación de adultos. También, junto a Juan Javier, ha dictado y dicta cursos sobre gestión de emociones, liderazgo, trabajo en equipo. De la misma manera, presencial hasta la pandemia, hasta inicio de pandemia, y virtualmente también antes y durante la pandemia, también junto a Juan Javier. Y se desempeña también hace muchos años como profesor del espacio de formación religiosa, construcción ciudadana, y es preceptor en el Colegio Don Orione, Instituto de Jesús Obrero, con lo cual también tiene mucho contacto con familias y también con los jóvenes y adolescentes. Bueno, justamente por todo lo que esta presentación, medio rápida, para no perderle tiempo al conversatorio, vemos que tienen también muchas herramientas y experiencia en el tema que van ahora a presentar. Por eso es una alegría para toda la Escuela de Teología ofrecer concretamente conversatorio y este ciclo que estamos ofreciendo al servicio justamente de todas ustedes y en este caso concreto también de las familias, en definitiva. Aprovecho, como decía, para presentar, simplemente nombrar los siguientes conversatorios, que serán, el próximo va a ser la escucha como estilo sinodal a la luz de Fratelli Tutti, que va a ser presentado por el padre Ezequiel Sein y Juan Manuel Conevelo, que ellos también están dando cursos virtuales aquí en nuestra escuela. Y el siguiente va a ser el jueves 26 de noviembre, jueves 26 a las 19 horas. Y el próximo va a ser presentado por Leila Albóniga, la profesora Leila Albóniga, el miércoles 2 de diciembre a las 19 horas, y sobre el tema del Adviento, más en un tono espiritual, también para prepararnos y adentrarnos ya en el tiempo del Adviento, ahí mismo en diciembre. Justamente como lo planteamos como un ciclo de conversatorio y también un servicio que queremos prestar, por eso también es gratuito, justamente como ustedes lo habrán experimentado, porque es eso, es servir, no poner la escuela, poner el tiempo también de los docentes al servicio de todos los que participan de este conversatorio. Así que, sin aburrirlos más, ya le doy la palabra a Juan Javier y Osvaldo, y como digo, una alegría que estén presentes
de esta manera también en este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, gracias, Padre Tomás. No quiero dejar pasar la oportunidad, está el Padre Luis también ahí. No sé si quiere decir algo, unas palabritas. Sí, muy buenas tardes. Solo quería saludarlos y felicitarlos, Osvaldo, Juan Javier, al Padre Tomás y todo el equipo de extensión que están trabajando también. Y bueno, ver un poquito los rostros de curioso, bueno, alentándolos a seguir en estos espacios de formación y un gusto de que podamos formar parte de esta comunidad grande, diversificada, y bueno, que tengan un hermosísimo encuentro, conversatorio, y que Dios los bendiga mucho. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Padre Luis, también, Padre Tomás. Es el rector de la Escuela de Teología, por eso, de paso, para los que no lo conocen, él es el rector de nuestra escuela universitaria. Bien, voy a pasar a compartir pantalla, en primer lugar, y a decirles que vamos a tratar de, a medida que vayamos teniendo alguna pregunta, alguna consulta, poder hacerla a través del chat, y después, una vez que terminemos cada uno nuestra parte, de alguna manera tratamos de dialogar, ¿sí? Porque, bueno, en este formato de Zoom vemos solo algunos de los participantes, ¿no? Ahora lo están viendo ustedes que se arma una tirita acá al costado nada más con algunos de los participantes, así que nos podemos ver. Les pedimos, sí, que podamos mutearnos, ¿sí? Así no hay interferencias, como decimos. Esperen que hago la presentación ahí. Bien, ¿se está viendo? Osvaldo, vos que... Perfecto. ¿Se ve perfecto? Está viendo Bien. perfecto, sí, sí. Bueno, mientras tanto, sigo admitiendo gente. Bueno, la idea del conversatorio de hoy era un poquito dialogar sobre este tema de la inteligencia emocional, de cómo, de alguna manera, tenemos que aprender, ¿no?, a gestionar nuestras emociones. Le pusimos como nombre Parar, Pensar, Actuar. En el desarrollo del conversatorio ustedes se van a ir dando cuenta de por qué esto de parar, pensar, actuar. Muchas veces vemos que se da vuelta esto, ¿no? Primero actuamos y después recién pensamos y reflexionamos. Bueno, la idea es tratar de generar algunas instancias en donde nosotros podamos parar, pensar y luego sí, a partir de las decisiones que vayamos tomando, actuar, ¿sí? A ver si pasa. No está pasando. Trabado parece. Ahí está. Bueno, queríamos empezar. Así que así arranca este momento. Seguramente a esta hora del día así estará el cerebro de varios. El nuestro todavía no, porque con la adrenalina que se genera a partir de estar acá tratando de ir hablando, de ir compartiendo algunas ideas con ustedes, lo tenemos bastante despierto, pero bueno, cuando uno se pone en modo alumno, sea cual sea la edad que tenga, va a tender a dormirse nuestro cerebro, así que la idea es que empecemos haciendo algunas cosas, o vayamos haciendo durante el conversatorio algunas cosas como para despertarnos, ¿sí? Ya vamos a ver que no es fácil despertarnos. No piensen mal, porque este es un ejercicio que les voy a invitar a hacer, yo quiero ver cómo lo hacen, ¿sí? Simplemente van a poner con una mano el dedo así y con la otra así. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora el ejercicio es sencillo. Simplemente tenemos que cambiar y hacer esto. A ver. No sabe. No sé por qué se ríen. Y vamos a intentar que sea cada vez más rápido. Vamos. A ver. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Ahí está. No, Gustavo, no le pegaste ninguno. A ver. ¿Ya? Es fácil, rápido, vamos. Es fácil, ¿no? No, no es fácil. Bueno,
Bien, un aplauso para todos, por el intento, aunque sea. Bueno, ven que algo tan sencillo, algo que parece tan sencillo, es bastante difícil, nos cuesta, porque al cerebro, en el fondo, le cuestan los cambios, ¿sí? Le cuestan los cambios. No es que el cerebro está con ganas de cambiar todo el tiempo, todo lo contrario. Si ustedes estudian cómo trabaja el cerebro, se van a dar cuenta que para el cerebro un cambio significa un gasto energético muy grande, por lo que necesita, o mejor dicho, quiere no trabajar, ¿sí? Es medio vago el cerebro en ese sentido. Esperen que, a ver si puedo... Ahí está. Bueno, habrán visto esta película, les invito a ver esta partecita nada más, son unos 3 minutitos, pero para dar inicio a este tema de las emociones. Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje, es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para desechos. No sé qué tiene Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? ¡Se desconectaron las islas! Alegría sabría qué hacer. ¡Ya lo tengo! Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. ¡Gran idea! Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte!, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. ¿Porque no soy alegría? Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Finge ser alegría. ¿Qué? Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé. Fue estupendo. Sonó idéntico a alegría. Le pasa algo sin lugar a duda. Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Rimsky. Entra por el centro. Aquí viene. Está nos está solo. mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor. No escuché nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quisiera darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Es en serio? ¡No es posible! ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Oh, Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. ¡No! ¡Firme, no! Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un placer! No. ¡Sé feliz! ¿cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. ¡Ahora! ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatinha. Bueno, muy bien. ¿Se pudo escuchar bien? ¿Sí? Bien. Bueno, situaciones, ¿no?, que se viven adentro de la familia, también afuera de la familia, en la escuela, en la sociedad, ¿no? Esto de
a veces dejarnos guiar solo por nuestras emociones. Ahora vamos a ir viendo que en realidad las emociones no son malas, las emociones indican algo, pero de alguna manera tenemos que aprender a gestionarlas, ¿sí? Para eso nosotros siempre tenemos la costumbre de empezar explicando un poquito cómo funciona, brevemente cómo funciona el cerebro humano, porque a veces tenemos la tentación de pensar que el cerebro funciona como nosotros queremos que funcione o nosotros creemos que funciona, ¿no? Gracias a Dios, en este último tiempo, y de alguna manera de la mano de la tecnología, especialmente de la mano de la tecnología, se hicieron grandes descubrimientos en torno al cerebro que nos permiten hoy tener algunas apreciaciones mucho más contundentes sobre cómo funciona el cerebro. Si bien todavía falta mucho, todavía sigue siendo un gran misterio el cerebro para el ser humano, no obstante esto, se han descubierto cosas que nos pueden ayudar en lo cotidiano a hacer pequeñas modificaciones a nuestros hábitos, ¿sí? Que nos permitan darle una mejor calidad de vida al cerebro, y obviamente cuando hablamos del cerebro vamos a estar hablando de todos nosotros, todo lo que somos, ¿sí? Ustedes saben que el cerebro está de moda, todo el mundo habla del cerebro y se dice neuro esto, neuro aquello, neuro lo otro, por eso también hay que aprender a discernir entre tanta información que tenemos cuál es realmente relevante, cuál es también, o cuál nos viene desde un descubrimiento científico, ¿no? De una investigación científica, y no de alguien que tiene ganas de hablar por hablar, ¿sí? En eso también hay que ser muy cuidadoso y saber discernir, saber elegir lo que leemos, ¿sí? Para poder tener un conocimiento más acabado de este órgano. El cerebro ocupa poco espacio en nuestro cuerpo, pero en realidad es, como les decía recién, un órgano que gasta muchísima energía, por eso también es un órgano que tiende a ser medio vago, ¿sí? Si lo dejamos un ratito quieto, enseguida se va apagando y se duerme, ¿sí? Por eso hay que siempre estimularlo. Esto nos pasa mucho en el aula, y especialmente en algunos horarios, ¿no? Que uno habla, y especialmente si uno habla en un tono monocorde, ¿no? Que no tiene ninguna variación y no le presenta a los estudiantes, a los alumnos, algún otro estímulo, y los chicos tienden a dormirse, pero le pasa a los chicos y nos pasa a nosotros también, ¿sí? Por eso también está bueno que de alguna manera estimulemos al cerebro si nosotros queremos que aprendan algo, pero lo estimulemos para que presten atención, ¿sí? ¿Qué más podemos decir del cerebro? Que es un órgano que se concentra en el aquí y en el ahora más que en el futuro. Para el cerebro pensar en el futuro es como... representa un esfuerzo gigante, ¿no? Y por lo tanto es muy vago. ¿Vieron cuando uno dice, ¿qué puedo hacer de acá a 10 años? Para el cerebro lo que le importa es el aquí y el ahora. Ahora vamos a ver por qué también todo esto, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que tenemos que saber del cerebro, y también, como esto que les decía recién, que sobre el cerebro se han tejido muchos mitos, ¿sí? Muchos mitos. No sé, yo me acuerdo que en el secundario la profesora de psicología me enseñaba que usábamos el 10% de nuestro cerebro. Imagínense ustedes que si nosotros usamos solo el 10% de nuestro cerebro, no podríamos vivir ni 2 días, ¿sí? En realidad, el cerebro funciona en red, y cuando hay una parte que se apaga hay otra que toma la posta, y si yo me voy a dormir, en mi cerebro ocurren un montón de cosas, ¿sí? Que son importantes para la subsistencia, y que solo el cerebro lo puede hacer cuando nos dormimos, ¿sí? Si nosotros creemos que cuando nos dormimos el cerebro es como que se apaga, ¿sí? No, porque hay una parte, por ejemplo, que estará controlando mi presión arterial, hay otra parte que estará haciendo bombear el corazón, hay otra parte que estará soñando, ¿sí? Entonces el cerebro también en el sueño sigue activo. Eso es otra cosa que se pensaba antes, ¿no? Que cuando nos íbamos a dormir no sucedía nada, y en realidad cuando nos vamos a dormir suceden cosas muy importantes. Por eso, una de las cosas que tenemos que enseñarles
e inculcarles a los chicos más chiquitos es que descansen bien, ¿sí? Nosotros nos habremos guiado muchas veces por el mito de decir, bueno, me levanto a las 4 de la mañana a estudiar o me quedo hasta las 5 de la mañana a estudiar, sí, tal vez apruebe la prueba que tengo al otro día, pero no habré aprendido nada, ¿no? Porque con un cerebro cansado difícilmente pueda aprender y que ese conocimiento perdure en el tiempo, ¿eh? Terminó la evaluación y se terminó también el tiempo de ese conocimiento en mi cerebro. Así que esas son cosas importantes. ¿Cómo podemos demostrar que el cerebro no funciona como nosotros creemos? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Los voy a poner a prueba. Ustedes después me van a contar algo. ¿Qué les sucedió? A ver. Esperen que... Les voy a pedir que no miren, que no piensen que son caras. No hay caras ahí. ¿Vieron que no hay caras? No hay caras. ¿Vieron? Es imposible. Ahí voy con la otra imagen. Es imposible no ver caras en eso. Porque para nosotros, ver la cara de la persona es muy importante. Entonces, por ejemplo, nos pasa que estamos mirando nubes y vamos buscando formas de las nubes, ¿no? Porque necesitamos darle formas a las cosas, ver a las personas a la cara, ¿sí? Y todas las cosas que veamos que de alguna manera nos representan caras, nos hacen ver cara, ¿sí? No podemos escaparnos de eso. Como, por ejemplo, tampoco podemos escaparnos. ¿Ven la imagen? La imagen es la misma, ¿sí? Es exactamente la misma. Pero parecería que no. Parecería que una calle está más torcida que la otra, ¿sí? Y eso no lo podemos cambiar. Eso pasa en nuestro cerebro y no lo podemos cambiar. Tampoco podemos hacer que nuestro cerebro no vea el movimiento de este tren. Fíjense que si ustedes se concentran pueden ver que el tren se mueve para los dos lados. Se mueve para adentro del túnel y se mueve para el lado de la pantalla de la computadora. Fíjense. Son capacidades que tiene el cerebro y no dependen de que yo quiera tenerlo o no quiera tenerlo. Vieron que hay también un texto que aparece que hay algunas palabras que no aparecen y lo mismo lo podemos leer y al final dice, bueno, si lees este texto, ¿sos de una inteligencia superior? No, no somos de una inteligencia superior, simplemente son capacidades que tiene el cerebro, ¿sí? A ver si podemos ver este video. Fíjense lo que sucede acá. Están en un puente de vidrio. Saben que no se van a caer.大哥，这忒高啊！哎呦，这个，走走！哎呀，大哥你等着我，大哥！哎呦，走走！哎，哈哈，忒高，大哥我们下不来了，我忒。Voy a adelantar un poquito. Bueno, fíjense que hasta los animales padecen esto, ¿no? Ellos saben que no se van a caer de alguna manera. Racionalmente lo pueden pensar, pero no lo pueden experimentar desde la emoción, ¿no? Entonces, fíjense cómo les cuesta
tal vez les habrá pasado alguna vez estar en una situación así, o cuando, por ejemplo, se encuentran en un edificio alto y tienen que mirar para abajo, el tema del vértigo. Bueno, son todas cosas que hace el cerebro sin que nosotros lo podamos manejar, lo podamos controlar. Sí vamos a poder gestionarlo, pero, como le vamos a decir, le vamos a contar con Osvaldo, gestionar una emoción no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Es un trabajo, es una tarea que hay que trabajar todos los días, de alguna manera. ¿Querías decir algo, Osvaldo? No, que primero se me ocurrió comparar, por una cuestión de edad, mirando quiénes participan, los que hemos alguna vez ido a un parque de diversiones, al Little Park o a los parques que venían acá a Mar del Plata, bueno, vos vivís la adrenalina, te subís a un juego que parece que te vas a salir volando, pero bueno, ahí está el juego mecánico, porque realmente vos sentís en una montaña rusa como que te caes, pero en esta atracción de este parque chino, que es un puente de vidrio, no hay movimiento ni nadie que te empuje, solamente visual, y es increíble como la gente, parece como la gente, los chicos cuando los llevan para vacunar, que no saben lo que va a pasar, pero le tienen pavura, ¿no? Bien, pero fíjense, otra cosa que no puede manejar el cerebro, vamos a ver el videíto, es un minutito, no hay sonido en este caso, simplemente una imagen para ver, después le voy a pedir a algunos que me cuenten lo que vieron. Bien, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para poder ver qué es lo que vieron. ¿Quién se anima? Carlitos. Sí, Carlos. Sí, vi figuras geométricas, un rectángulo, dos triángulos y un círculo, como queriendo los dos triángulos meterse adentro, donde está el circulito, el punto, mejor dicho, adentro del rectángulo, y el esfuerzo ese de meterse adentro y salir. El juego ese, ¿puede ser? Puede ser. Bien, ¿quién más se anima a contar qué vio? ¿Qué otras cosas pensó a partir de lo que vio? Las figuras chicas querían libertad, dice Victoria. Bien. Yo lo que vi fue como que los triángulos invitaban al círculo, el círculo entró, el triángulo entró, entraron todos, salieron todos, se cerraba, se abría la puerta, andaban afuera, andaban adentro, probaron estar adentro, probaron estar afuera, al final quedó todo en el rectángulo cerrado. ¿Había alguno bueno? ¿Había alguno malo? ¿Había alguno que se enojó? Dale, Natalia. Buenas tardes. Yo lo asocié con el gato, el ratón y el queso. Sí. Esa fue mi observación. Bien,
Muy bien. ¿Quién más se anima? Sin miedo, no hay problema. Bueno, a ver, vieron que, a ver, ¿qué dice ahí? Como un Pac-Man. No estoy leyendo. Claro, Un triángulo, como un Pac-Man. Ah. Hay como una persecución, me parece que puso Victoria Yarra. Bien. Este experimento hicieron dos neurocientíficos, Heider y Simmel. Lo que quisieron demostrar es que las personas atribuimos intenciones incluso a las cosas. Estamos todo el tiempo atribuyendo intenciones. Por eso tal vez alguno habrá pensado que el triángulo grande quería pegarles a los otros, se enojó, ¿sí? Por eso terminó rompiendo todo. Ya vamos a ver que para la evolución humana está bueno que nosotros tengamos la capacidad de atribuir intenciones. Porque imagínense que si nosotros no pudiéramos determinar quién es bueno y quién es malo, o quién me parece bueno, tampoco podríamos salir del peligro, ¿no? Entonces, está bueno que podamos atribuir intenciones, pero como lo hacemos constantemente, muchas veces, esa atribución de intenciones se hace sin la cantidad de información necesaria. Entonces eso nos trae dolores de cabeza en lo cotidiano. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo también cómo en lo emocional esto trae graves consecuencias muchas veces, ¿no? Porque me puede hacer pelear con otro. ¿Vieron cuando me dice, me llamó, no sé, mi jefe, tengo que ir a hablar con él? Y uno va desde que sale del lugar donde está hasta que llega a la oficina del jefe pensando, seguramente este me va a decir esto, me va a decir aquello, me va a decir lo otro, y me voy imaginando cosas que me puede llegar a decir. Bueno, hay que tener en cuenta siempre que el cerebro hace ese trabajo, que somos nosotros los que de alguna manera, con nuestra reflexión, ¿sí? Y con el pensar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, que podemos modificar la reacción que tengamos, ¿sí? Bien, a ver si podemos seguir. Piensen ustedes, en este sentido, que la estructura cerebral que tenemos tiene aproximadamente unos 160.000 años. Nosotros somos sapiens sapiens, ¿sí? El hombre que piensa, ¿no? El hombre que tiene la capacidad de reflexionar, que tiene la capacidad también después, más adelante, de filosofar, ¿sí? Bueno, esa estructura que tiene el cerebro que poseemos todos nosotros tiene alrededor de 160.000 años. Esto explica lo que decíamos al principio, que al cerebro le cuesta cambiar, ¿sí? Fíjense la cantidad, los millones de años que llevó que el cerebro se pudiera desarrollar, ¿sí? Y los miles de años que ya lleva esta misma estructura cerebral que tenemos nosotros. Tal vez ustedes se pregunten, ¿ella estaba hace 160.000 años? Sí, ella estaba. ¿Sí? Ella estaba. Bueno, más allá de la broma, ¿no? Es increíble, siempre decimos con Osvaldo, más allá de la broma y de lo ideológico, en donde no nos vamos a meter, es increíble que haya tantas personas con un cerebro tan lúcido como el de Mirta Legrand. El otro día escuchaba a un escritor, un filósofo, que había ido a trabajar a una comunidad en Okinawa, una comunidad donde casi todos los habitantes superan los 100 años de edad, ¿sí? De vida. Así que es muy interesante también estudiar esas culturas, porque de alguna manera esa lucidez en el cerebro también está asociada a una forma de vida, ¿sí? A una forma de vida. Una cosa importante, nosotros, los que tenemos por ahí una raíz más cristiana, los que hemos estudiado a lo mejor catequesis, teología, sabemos que el ser humano es una unidad,
¿sí? Es una unidad. Los neurocientíficos hablan de la unidad cuerpo-cerebro-mente, ¿sí? Pero también le agregan la importancia del medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente también nos va a modificar, la cultura también nos va a modificar. Si leen a Manes, habla de los genes y los memes, ¿sí? La genética es el dato que yo traigo en mi ADN, pero la cultura, el medio ambiente, me va a ayudar a mí a modificarme. Yo sería genéticamente el mismo si hubiese nacido en China, ¿sí? Si mis padres se hubiesen mudado a China, me hubieran tenido allá, yo genéticamente sería el mismo. Pero culturalmente, meméticamente, podríamos decir así, no sería exactamente el mismo. Es más, hoy ya sabemos que hay hasta enfermedades que se desarrollan a partir del medio ambiente en el que vivimos, ¿no? Este estudio surge a partir de estudiar a los gemelos monocigóticos, donde había uno que desarrollaba una enfermedad y el otro no. Entonces estudiaban el ADN y decían los dos tenían predisposición genética para desarrollar la enfermedad. ¿Por qué uno sí y por qué otro no? Bueno, tiene que ver con esto, con el ambiente en el que se habían desarrollado, obviamente después de que salieron de su familia, ¿sí? Pero cómo el ambiente puede predisponer incluso muchas veces al desarrollo o no de una enfermedad, ¿sí? En este caso, una enfermedad de esas consideradas hereditarias, ¿sí? Voy avanzando un poco más. Nos preguntamos, ¿el cerebro busca la verdad? El cerebro, no sé, ¿tiene ganas de ir a la escuela todos los días? ¿Tiene ganas de ir a la universidad? ¿Tiene ganas todos los días de leer un libro? ¿Ese es el primer trabajo que hace el cerebro? No, ¿sí? Y esto es un concepto que hay que aprender seriamente, digamos, porque en todo lo que hagamos influye. El cerebro no busca en primera instancia el conocimiento, la verdad, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el cerebro? Busca sobrevivir, ¿sí? Busca sobrevivir. Si en este momento estuviera entrando un león a su habitación, ustedes no se pondrían a pensar, che, será mansito, habrá comido, le habrán enseñado modales. No, ustedes saldrían corriendo, ¿sí? La parte instintiva, emocional de ustedes, lo secuestraría, así se llama, ahora después vamos a hablar un poquito, lo secuestraría y diría, bueno, acá tenemos que salir rajando. Después pensamos, ¿sí? De alguna manera el cerebro, si el león es mansito, si no, si a lo mejor era un golden con una peluca, ¿no? Esas cosas, vieron que hay una broma que hacen los brasileros que le ponen una peluca al golden y la gente sale corriendo. Bueno, eso se piensa después, ¿no? Primero es salvarnos, primero es sobrevivir. Piensen que cuando el cerebro de un hijo está frente a un padre, también está en ese modo supervivencia. Cuando el cerebro de un estudiante está frente a un estudiante, también está en ese modo de supervivencia. O sea, si yo soy una amenaza para ese cerebro, lo que va a intentar el cerebro es escaparse de ahí. No va a estar prestándome atención a mí. Va a estar diciendo, uy, mejor no me muevo, me quedo acá, y va a estar gastando energía pensando en todo lo que le podría llegar a pasar si hace esto o aquello porque el profe o porque el padre, ¿no? Reacciona de tal manera o lo hace de tal otra manera, ¿sí? Entonces, el cerebro tiene también un sistema muy sencillo, se acerca a lo que es una recompensa, a lo que cree que lo va a hacer sentir bien, y se va a alejar enseguida de lo que es una amenaza, ¿no? Si el padre es alguien que dialoga, que le da espacio, que respeta, el hijo se va a ir acercando, ¿no? Si el docente es alguien que dialoga, que lo escucha, que no lo juzga, bueno, va a tender a acercarse, ¿no? Si no, lamentablemente se va a ir alejando. Esto sucede porque el cerebro tiene estos dos sistemas, ¿sí? Uno que funciona como si fuera una Ferrari, que es el sistema emocional, el sistema instintivo, ese que nos hace salir corriendo si vemos un león, y otro que funciona
como un forteo, que en realidad es el que tiene que frenar todo lo que pasa con la Ferrari, pero tiene frenos de forte, ¿no? Entonces, imagínense el descalabro que se puede hacer. Por eso vamos a insistir en esto de que para gestionar emociones siempre es necesario parar. Hoy los neurocientíficos ya hablan de la importancia de la meditación, ¿no? Para lograr gestionar cambios en nuestra vida, ¿sí? La importancia de la meditación, algo que en la tradición de algunas religiones ya era muy importante. Hoy los neurocientíficos dicen, bueno, la meditación, el espacio de reflexión personal sobre lo que hacemos, sobre cómo reaccionamos, sobre las emociones que sentimos, todo eso es muy importante para lograr gestionar cambios. Porque no se puede gestionar en el momento en el que estamos viviendo la emoción. O sea, no me puedo poner ahí a pensar, reflexionar, lo tengo que hacer antes, ¿no? Digamos, tengo que decir, bueno, con esta persona me pasa esto, si yo sigo emocionalmente secuestrado y tal vez le contesto mal, tal vez le digo aquello, lo otro, bueno, entonces voy a decir, me voy a proponer cambios. Es decir, bueno, voy a tratar de escuchar, voy a tratar de no reaccionar rápido, ¿sí? A veces yo lo digo, pero no es tan fácil, ¿no? Piensen que los impulsos electroquímicos que van de una neurona a otra se hacen a esa velocidad, 120 metros por segundo, algo así como un poco más de 400 kilómetros por hora. Viaja la información adentro de nuestro cerebro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ahora les voy a explicar. Este es el cerebro, ¿no? Acá tenemos arriba la corteza cerebral, la parte más evolucionada, la parte donde se encuentran también los lóbulos prefrontales, que son la parte de acá adelante, con lo que nosotros pensamos, reflexionamos, evaluamos, proyectamos, ¿sí? Y en el centro se encuentra lo que se llama el sistema límbico, el sistema emocional también, que es lo más viejo del cerebro, ¿sí? Porque el cerebro se fue formando de adentro hacia afuera. Lo más nuevo es la corteza. Por lo tanto, lo otro sigue siendo más importante. Y esto está bueno que sea así, porque imagínense, como con el ejemplo del león que les decía recién, si yo me pongo a pensar si el león habrá comido, cosas, me comió. Ya está, se terminó todo. Entonces, primero tengo que salir de la situación y después darle paso también a la corteza, al lóbulo prefrontal. Fíjense, cuando entra la información a mi cuerpo, o la información que vamos recibiendo también de adentro mismo del cuerpo, llega al centro del cerebro, en un lugar donde se llama tálamo, y ahí se reproduce todo. Ese tálamo lo que hace es junta, arma como una imagen de la situación, porque piensen que con los ojos recibimos un determinado estímulo, con la vista recibimos otros estímulos, con el tacto otro, entonces el tálamo lo que hace es juntarlo y después lo reenvía. Uno de los primeros lugares donde llega, que es eso que llega en 125 milisegundos, que es el parpadear, cerrar los ojos, eso es 125 milisegundos, bueno, es a ese lugar que están viendo ahí, que es la amígdala. Pero esta es la amígdala cerebral, no la de la garganta, ¿sí? Tenemos dos amígdalas. Llega ahí, eso lo que hace es procesar todo lo que es el miedo, todo lo que es peligroso, lo que es una amenaza, ¿sí? Vuelvo a insistir, siempre tenemos que ver esto como la supervivencia, ¿no? El cerebro está constantemente viendo si estamos en peligro o no. Luego, más tarde llega a la corteza prefrontal, que es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Lo que pasa que los estímulos, después se da un diálogo entre la amígdala y la corteza. Bueno, fíjate que es un león, capaz que no, le manda la amígdala, bueno, y le manda un montón de estímulos, y por ahí aparece el lóbulo prefrontal queriendo pensar y viendo, bueno, de qué manera voy a actuar. Siempre acuérdense que va más lento, ¿no? Entonces, frenar los estímulos que vienen de la amígdala es difícil. Por eso es que tiene que ser un trabajo cotidiano, el de pensarnos, el de sentir, el de ver por qué sentimos las emociones que sentimos, por qué cosas
nos hacen emocionar, ¿sí? Bien, acá llegamos al quid de la cuestión, lo vamos a ir desarrollando un poquito más rápido, pero el concepto este de inteligencia emocional, ustedes lo deben haber escuchado alguna vez, ¿sí? Los primeros que hablaron de esto fueron Meyer y Salovey, dos psicólogos estadounidenses. Después vino Daniel Goleman, que fue el que lo hizo más famoso al concepto de inteligencia emocional. Nosotros recordamos esto de las inteligencias múltiples, ¿se acuerdan? Que hablaban de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Esa es la inteligencia emocional, ¿sí? El desarrollo de esas dos inteligencias, de la intrapersonal, o sea, del conocimiento de nuestras propias emociones, de la gestión de nuestras propias emociones, de el darnos la posibilidad de automotivarnos, ¿sí? Y también de reconocer las emociones de los otros y de gestionar las emociones de los otros. Esto no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Los que somos padres y tenemos hijos chiquitos, sabemos que cuando a veces nuestros hijos se enojan, tenemos la tentación de como que gritamos más fuerte para decir estamos acá, ¿no? Y en realidad lo único que estamos haciendo es retroalimentando la situación, tanto en el hijo como en nosotros mismos, porque el hijo se va a enojar más, yo me voy a enojar más, y entonces todo termina en una guerra, ¿sí? Entonces, también es saber decir, bueno, en este momento no le puedo gritar, en este momento no le puedo decir esto, porque está muy enojada esta persona, en este momento buscaré el momento apropiado, las palabras apropiadas, el lugar apropiado, ¿sí? Bien. Eso es un poquito el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, conocer nuestras emociones, lograr gestionar nuestras emociones, lograr saber motivarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces caemos también en la ansiedad o en la depresión, ¿sí? Y obviamente poder conocer y gestionar las emociones de los demás. ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? Como dijimos recién, para conocer lo que sentimos, saber por qué sentimos lo que sentimos. Hay personas que no saben lo que sienten, que no pueden descubrir por qué sienten lo que sienten, ¿sí? Hay personas que no pueden demostrar directamente sus emociones, se les llama alexitimia, algunos hablan de que es un trastorno, otros dicen que es una forma de ser, una personalidad, pero hay gente, hay personas tal vez que les cuesta mucho expresar lo que sienten, o darse cuenta de por qué me pongo así, no sé, por qué me angustié, ¿no? ¿Por qué me puse triste en este momento? ¿Sí? Bueno, ese es un trabajo que hay que hacer, decir, bueno, pensar, reflexionar, decir, a ver, ¿qué cosas me están poniendo? A ver, ¿qué cosas se repiten? Yo me pongo, por ejemplo, ¿vieron la angustia del domingo a la noche? Que viene, esto es así porque, bueno, al otro día tenemos que empezar la semana otra vez, tenemos que trabajar. Lo seguimos, esa angustia la seguimos sintiendo cuando estamos de vacaciones muchas veces, ¿sí? Pero es porque el cerebro se fue acostumbrando a esa ronda de 7 días. Bueno, pero si uno descubre por qué se siente así, entonces empieza a buscar cambios. Entonces, por ejemplo, dice, el domingo a la noche, en lugar de estar mirando una película que me deprime, voy a salir a pasear, ¿no? O de estar preparándome para trabajar, salgo a dar una vuelta. Entonces, con eso voy logrando algunos cambios. Bien, poder tener empatía con los demás, también, para eso nos sirve la inteligencia emocional, porque nos ayuda a pensar o a sentir lo que los otros sienten, ¿no? No sé si conocen lo que son las neuronas espejo, pero son neuronas que nos permiten reconocer nosotros lo que el otro está pasando por algo más o menos semejante que nos pasó a nosotros. Por ejemplo, nos golpeamos alguna vez, entonces tenemos el registro de cuánto duele golpearse. Entonces, obviamente, si yo después veo que hay otra persona que se golpea, más o menos puedo dimensionar el sufrimiento que está pasando. ¿Sí? Cualquier cosa después, si no se entiende, me preguntan. Después esto decía, generar cambios positivos, generar relaciones más saludables con los demás, ¿no? Porque
Si yo gestiono mejor mis emociones y gestiono mejor las relaciones con los demás, voy a tener relaciones más saludables, ¿sí? Y voy a tener una capacidad más grande de adaptarme a distintas circunstancias, ¿no? Recuerden que nosotros, los seres humanos, si hemos sobrevivido hasta acá, es porque tenemos una gran capacidad para adaptarnos. ¿Cómo se disparan las emociones? Se disparan cuando nos pasa algo, ¿sí? Si a mí alguien viene y me dice, se va a disparar una emoción en mí, ¿sí? O, no sé, me pasa tal cosa, se enferma un familiar, se muere un familiar, bueno, voy a sentir tales emociones, se van a disparar emociones en mí. También cuando pensamos algo, ¿no? Capaz que no estamos viendo algo, no estamos viviendo algo, pero lo estamos pensando. Ojo en este sentido, porque muchas veces podemos pensar situaciones que no son reales, ¿sí? Y esto puede llegar a angustiarnos también. E incluso las emociones se disparan sin querer. ¿Qué quiero decir con que sin querer? El cerebro, como les decía recién, está constantemente detectando si hay peligro alrededor, aunque nosotros no nos damos cuenta de eso. Es increíble, pero cuando hay una serpiente cerca del cerebro, aunque no la veamos, el cerebro puede percibirla, ¿no? Esto estoy hablando de un animal que para todos representa por ahí un peligro, ¿no? Pero también puede pasar determinadas situaciones, ¿no? Es decir, yo vi en tal lugar un accidente. Cada vez que paso por ese lugar, experimento cierta situación, aunque no lo esté pensando, ¿sí? Porque el cerebro trabaja sin que yo quiera, ¿no? El cerebro va aprendiendo, va desarrollándose y va haciendo lo que es propio. Y lo que es propio es decir, tengo que sobrevivir, ¿no? Y en esa esquina yo vi tal cosa, ¿no? O sufrí una vez un robo, bueno, cada vez que pase por ese lugar voy a experimentar algo, aunque yo no me dé cuenta. Bien. Como les decía, las emociones han evolucionado para sobrevivir. Imagínense que si no sintiéramos asco de nada, si no sintiéramos miedo de nada, estaríamos constantemente expuestos al peligro. ¿Sí? Si no fuésemos capaces de alegrarnos con determinadas situaciones, no podríamos tampoco vivir bien, relacionarnos bien con los demás, ¿no? Seríamos caracúlicos, como se decía antes, ¿no? Y las emociones son, de alguna manera, un faro, como les decía. De alguna manera nos marcan un rumbo. ¿Vieron? Se habla mucho de esto. Cuando yo estoy en un lugar y me siento incómodo, a veces no sé por qué. Entonces tengo que empezar a descubrir ese por qué, ¿sí? Porque ese por qué me va a llevar a mí, de alguna manera, a hacer un cambio, para que pueda salir de esa angustia que estoy sintiendo, o de esa tristeza que estoy sintiendo. Por eso las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones están ahí para indicarnos un rumbo que tenemos que tomar. Es decir, si esta persona me hace bien, si esto que hicimos nos hace bien como familia, si esto que hacemos nos alegra la vida, bueno, sigamos por acá. Ahora, si esto me provoca tal situación, tal angustia, tal tristeza, bueno, hay que cambiar, ¿no? Bueno, emociones tenemos un montón, ¿no? Hay para todos los gustos. Recién en la película veíamos lo que son las emociones más básicas. Alegría, el dolor, el miedo, el asco, ¿sí? Son las básicas, las que tiene todo el mundo. Eso fue estudiado también. Pero podemos tener un montón. Es más, las emociones se combinan entre sí. Porque yo puedo estar sorprendido porque hay alguien sorprendido de miedo, ¿no? Y sorprendido por algo bueno, por algo lindo, no es lo mismo. Bien. Esto que les hablaba recién, y ya voy terminando yo, lo del secuestro emocional. El secuestro emocional es cuando nuestra emoción nos toma, ¿sí? Nos secuestra literalmente y no podemos salir de ahí. Entonces estamos enojados. Iba a poner una imagen que se iban a reír algunos bosteros ahí. ¿Se acuerdan
¿cómo es que se llamaba? El Tano Pazman, cuando se fue River a la B, que fue muy conocido, ¿sí? Porque nos fuimos a la B y puteaba y decía un montón de cosas. Bueno, estaba secuestrado emocionalmente, pero esto lo vemos a diario, ¿no? Un tipo que a veces pasamos con Osvaldo una imagen de gente pegándole a otra, ¿no? Que no puede parar. Bueno, ¿no? Y cuando a veces los que somos docentes lo hemos visto también en nuestros alumnos muchas veces que no pueden parar, que uno lo quiere sacar de la pelea y no pueden. Bueno, esos son lo que se llaman secuestros emocionales, ¿sí? Eso es cuando ya la emoción va por sobre nuestra razón y no nos deja pensar, no nos deja pensar claramente. Y ahí abajo ustedes tienen lo que había hablado anteriormente, esto del registro de los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos es lo que nos pasa en el cuerpo. Vieron que cuando estamos nerviosos nos movemos, o cuando tenemos miedo se nos eriza la piel, o cuando estamos contentos nos reímos. Bueno, es importante ir registrando estos marcadores somáticos, porque cuando nosotros registramos esos marcadores somáticos vamos a empezar a descubrir cuáles son las emociones que estamos sintiendo, ¿sí? Y ser consciente, dije antes, ¿no? Ser consciente de las emociones que vamos sintiendo nos ayuda a modificar nuestro rumbo. Bien. Último concepto. Muy importante, y muy importante en esta época, hablar de resiliencia, ¿no? Y hablar de resiliencia y generarle resiliencia a los chicos. Muchas veces la sociedad en la que vivimos es como que le ahorramos a los chicos dolores, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que el profe le perdone no haber estudiado, y bueno, y no les dejamos que experimenten muchas veces esos pequeños dolores. Tampoco, obviamente, no estamos hablando de decir, bueno, que vaya a la guerra, no sé, o que vaya a cualquier lugar, pero sí que pueda experimentar algunos fracasos que vayan generando también una forma de resiliencia, que quiere decir enfrentarse al dolor por una parte, pero también tener la capacidad de darle un rumbo a la vida, ¿no? Un nuevo rumbo. Yo no solamente enfrento la adversidad, sino que también tengo la capacidad de reconstruirme. Bueno, eso también es muy importante como concepto para tenerlo presente. Bien. Esto lo vamos a dejar. Ya, con eso ya acá termino mi parte. Ahora vamos a ver si tienen alguna pregunta. Después va a seguir un poco Osvaldo, que de alguna manera Osvaldo lo que va a tratar de ir marcando son algunas situaciones más que tienen que ver con esto de la familia. Siempre hacemos este marco general de lo que es el cerebro para que no se tome esto solo como, bueno, una buena intención, che, está bueno que pensemos, que reflexionemos, no, sino que hoy la ciencia también nos está diciendo, está bueno que le dediquemos una parte de nuestro día a pensar, a reflexionar, a saber por qué nos pasa, a conocernos, ¿sí? Los 4 pilares que la UNESCO puso para la educación es saber, aprender a ser, aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer. Bueno, el primero es el más importante para mí, aprender a ser. Una vez que aprendimos a ser, aprendamos a conocer y después aprendamos a convivir. Fíjense, si estas cosas las pudiéramos llevar a cabo en nuestra sociedad, cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos, ¿no? Bien. Y después aprender a hacer, a transformar, a darle forma, ¿no? Bien. Les dejo por ahí, si quieren, algunos datos. Yo también en mi Instagram a veces hago algunos vivos con personas con distintas temáticas, pero que pueden ayudarles también en esos temas, porque la idea es hacer que sea también un lenguaje más tranquilo, más sencillo, no tan académico, ¿sí? No tan científico, como para que todos podamos hacer y para que todos entendamos también que haciendo pequeñas modificaciones, ¿sí? en nuestros hábitos cotidianos podemos llegar a lograr grandes cambios en nuestra vida. A ver, vi ahí algún comentario, dice, también la emoción del otro me da un mensaje, si lo que dije o hice lo entendí como yo quería, es un comentario discriminatorio.
Sí. Edu Lázari estuvo atento, y es verdad que es importante conocer justamente la emoción de los demás, porque capaz de lo que yo hago impacta en la vida de los demás, y como resultado también voy a generar una emoción. Saber leer y saber gestionar justamente la emoción de los demás es muy importante, porque uno a veces puede lastimar a alguien o causar alguna emoción distinta de la que uno pretendía, ¿no? Después Lázari obviamente se pone mal porque es hincha de River, pero bueno, es así. Yo soy hincha de River también, Eduardo, así que lo dije. Hay una pregunta, Juan. Muy a mi pesar. Espera que quería decir esto, ¿no? Esto de el mensaje que entiende el otro. Eso también es muy importante. Bueno, no me voy a poner a hablar ahora porque es muy largo. Pero una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que entiende el otro. Y el mensaje es lo que entiende el otro, no lo que muchas veces yo digo. Entonces, también tenemos que generar espacio para preguntarle al otro, ¿entendiste lo que quise decir? ¿Sí? Porque si él entendió otra cosa, va a resolver de acuerdo a lo que él entendió, no de acuerdo a lo que yo dije. Esto muchas veces en neuroeducación se dice que hay que utilizar muy bien la repregunta a los alumnos. Yo le doy una pregunta en una evaluación, por ejemplo. Le digo, léanla. Bueno, ¿entendieron la pregunta? ¿O qué entendieron ustedes de la pregunta que yo hice? Porque tal vez el otro no tiene los mismos parámetros que yo para decodificar lo que yo quise decir. Él la entendió de acuerdo a sus parámetros. Si nosotros pudiéramos entender esto, nos ahorraríamos un montón de problemas. Bueno, me debo hacer cargo de lo que el otro entendió. Sí, yo creo que si vamos generando estos espacios de escucha, que uno va sabiendo que yo digo una cosa, pero que el otro también entiende lo que él quiere o lo que él puede, y entonces nos damos espacio para repreguntar, para decir, ahora no se usa más, pero había una técnica en psicología, una técnica de pareja, en donde la persona, uno de los dos tenía que decir, yo siento tal cosa, y el otro lo que tenía que decir es que había dicho, no sé, si el hombre había dicho, yo siento tal cosa, la mujer tenía que decir qué había dicho el hombre, y muchas veces en eso que la otra persona decía, ahí se generaban los conflictos, porque en realidad entendían otra cosa, ¿sí? Porque también tiene que ver con nuestro estado de ánimo, como con muchas cosas que vivimos. Bueno, le dejo paso. Victoria Sarra había hecho una pregunta ahí en el chat. Perdón. Un minuto. Si el cerebro de las mujeres está más desarrollado que el cerebro de los hombres. Eso también es un mito, ¿sí? Si bien es verdad que el cerebro del hombre es más grande anatómicamente que el de la mujer, más o menos es 1,5 kilos pesa el del hombre y 1,3 kilos el de la mujer, más o menos les digo, la inteligencia, antes se creía que la inteligencia era por el tamaño, ¿sí? Antes, vieron que a veces decíamos, los japoneses que tenían, yo me acuerdo, había dibujitos de los japoneses que, como eran los que tenían todo el desarrollo tecnológico, tenían la cabeza así, y en realidad la inteligencia se da por la cantidad de conexiones que podemos lograr a través de nuestras neuronas, ¿sí? Que podemos establecer en nuestras neuronas. Por eso también está bueno tener cosas para conectar, ¿no? Tener ideas, tener conceptos adentro de nuestra cabeza. Para eso estudiamos, ¿no? Para eso estudiamos. Te doy paso, Osvaldo. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Qué interesante lo que dice Juan. Da para mucho. Creo que si vemos nuestra sociedad actual, la gestión de las emociones no está muy asumida. Generalmente esto lo vemos cuando suceden cosas terribles, como está pasando con tanta violencia. Alguien ahí decía Edu Lázaro, dije bien el nombre, ¿no? Edu Lázaro, ¿sí? Que hablaba ahí de la descarga. Por supuesto, claro, las emociones producen una gran energía, es importante porque al sentir la emoción como respuesta a ese estímulo tengo que hacer algo, menos la tristeza siempre me da energía, y obviamente que el enojo, la ira, genera la energía suficiente como para repeler ese ataque o inclusive para salir disparado para otro lado, ¿no? Y hoy vemos que en la sociedad estos linchamientos que hay
la gente que se mata en las canchas de fútbol, y que ocurre grupos tiroteándose, matándose delante de todos. Bueno, es obvio que es una muestra de una sociedad que no gestiona muy bien las emociones. Pero creo que, como decía al principio, ¿no? Esto nos tiene que generar, obviamente, la preocupación de vida, pero saber que estamos para crecer, para madurar, para gestionar, para aprender, ¿no? Es algo que no se estudia en la escuela, tenemos todas nuestras emociones, nacemos con una carga emotiva muy grande, y en las escuelas no hay una materia, ¿no? Todavía no hay una materia que hable sobre las emociones. O sea que bienvenido sea a todos los espacios que nos puedan ayudar a expresar lo que sentimos. Yo voy a compartir pantalla también. Mientras tanto, estuve mirando las fichas que ustedes anotaron sus datos para inscribirse. Hay alguien, creo, que cumple años hoy, justamente. ¿Puede ser? ¿Alguien cumple años hoy, 22? No cumple 22 años, sino hoy 22. Ahí está. ¿Quién es? Carlos Torti. Bueno, feliz cumpleaños, Carlos. Felicidades en tu día. Carlos Torti trabaja acá en el colegio. Muchísimas gracias. Veo la ficha acá que trabaja, dice que trabaja. Muy bien. En el colegio. Bueno, esto está pensado también para repensar estas gestiones de las emociones en el ámbito de la familia. Todos pertenecemos a una familia, tenemos una familia. Yo sé que este tipo de cuarentena, de confinamiento, mucha gente está viviendo sola. Tal vez antes lo hacía, pero vamos a suponer que todos tenemos una familia con la cual convivimos todos los días. Y trajimos un test rápido, que está de moda ahora, los test rápidos para el COVID, sobre si nuestra familia es emocionalmente inteligente. ¿Les parece? ¿Sí? Es de la Universidad de Ohio, que justamente saben mucho de emociones porque están en Ohio. Justamente. Bueno, es una tontería para ponerle. Está bueno. Vieron que el tono de Juan fue muy académico. Bueno, hacemos unas preguntas y cada uno, no es necesario sacar un papelito ahora, pero lo anota en su libreta mental y va sumando después las conclusiones. A ver, vamos a suponer que si uno no tiene hijos, bueno, se imagina si los tuviera, ¿eh? Dice, usted dice la frase, cada día te pareces más a tu padre o madre, a su hijo. Se lo dice cuando tienen la misma sonrisa, al verlo tan parecido físicamente, o después que vaya pensando, ¿cómo hace usted con sus hijos a la hora de comer? A ver, familia. Les dice, familia, la comida está lista, les mandan WhatsApp, o se enteran por el timbre del delivery. Vamos una más. ¿Quién es el jefe en la familia de ustedes? A ver, opción 1, los padres, los dos, por su rol de proveedores y de educadores. Todos, porque conversan todos los temas y entre todos toman una decisión. O el jefe es el que tiene el control remoto y sabe las claves del Wi-Fi y de Netflix. Cada uno podrá responder. ¿Cuál es la forma más común de terminar una discusión familiar? Porque no todo es la vida color de rosa en la familia, nadie tiene la familia Ingalls, ¿no? Siempre hay una discusión, algo para resolver. Opción A, se ponen finalmente de acuerdo y listo. No hay discusiones. Opción B, no hay discusiones, se hace lo que el jefe o jefa digan. O se termina la discusión familiar cuando les golpea la pared del vecino por los ruidos. Una más. ¿En qué momento? Esto para los adultos, ¿eh? Vieron que también ahora la conexión con los abuelos que no viven en la casa es complicada ahora. Pero bueno, ¿en qué momento sienten ustedes una conexión especial con sus padres? Cuando ve una foto de ellos en su juventud y usted se siente parecido a ellos físicamente. A mí me pasa, cada día me veo más parecido. Cuando se descubre diciéndole a sus hijos lo mismo que sus padres le decían a usted. O siente una conexión especial con sus padres justamente cuando la videollamada funciona sin cortarse. Una última pregunta más. El lugar donde toda la familia se reúne. ¿Cuál es el lugar
el momento en que toda la familia se reúne. Opción A, en la mesa familiar, todos los días. El sillón del living. Opción B, frente a la pantalla. O en Navidad. Bueno, ustedes habrán sacado las cuentas, mayoría de A, mayoría de B, mayoría de C, es un juego, la familia emocionalmente inteligente, creo que podemos ser todos. Yo buscaba para ilustrar un poco esta presentación en internet, puse familia en Google, en imágenes, y todas me salieron estas imágenes tan hermosas de familias siempre felices, sonriendo, caminando por parques. Si ustedes se imaginan en Mar del Plata, a la playa ahí, a la playa de esta manera, nunca, ¿no? Siempre está lleno de gente. Además hay uno que tiene que llevar la heladera, el bolso de la nena, el bolso de tu mujer, los juegos, la reposera, la sombrilla, el protector, los sanguchitos. Imposible. Pero bueno, tal vez la realidad es que a veces en la familia, que nos da la gran fuente de alegría, a veces también ocurren estas pequeñas discusiones, cansancios y a veces hasta hartazgo, ¿no? Así que bueno, en esta charla, en este conversatorio que compartimos con Juan, que se llama justamente parar, pensar y actuar, vamos a ver este triple desafío, ¿no? Que es la de gestionar emociones en familia y en tiempo de pandemia. Ya gestionar emociones es de por sí un gran desafío que podemos asumir desde nuestra individualidad en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Como personas, como ese Homo sapiens sapiens que somos, nuestro cerebro, nuestra corteza, nuestras emociones, hay que saberlas gestionar. Creo que un segundo desafío sumado es ahora en familia, ¿no? Las relaciones familiares son tan importantes para nosotros, tenemos una vocación natural a vivir con los demás, a formar una familia, a criar nuestros hijos o a criar y ayudar a los sobrinos, después a los nietos. Y se suma un tercer desafío que es el tiempo de pandemia, que nos obliga un poco a estar, como digamos, encerrados, ¿no? La familia siempre convivió junta, o sea que cuando llega la pandemia no supondría, podríamos decir, ningún cambio, pero al anular otras actividades que la familia tenemos hacia afuera, ahí pueden aparecer algunos conflictos. Justamente porque, como estamos ahora nosotros charlando, ¿no? Estamos en la hora del Zoom y del Meet y del Jitsi, ¿no? De la videollamada por WhatsApp. Esos son vínculos que cambiaron radicalmente en este tiempo y son los vínculos hacia afuera, ¿sí? Creo que ahora nos vinculamos con los demás, con lo externo de nuestra casa, a través de estos medios digitales que también suponen un gran desafío, ¿no? Yo creo que me pongo más nervioso hablándole a una cámara, mirándole solamente las caras, no escuchando el murmullo, las risas, que no me interrumpan, que si lo estuviéramos dando presencialmente la charla, ¿no? A nosotros nos gusta saber si se están riendo, si están asombrados, si alguien quiere hacer una pregunta, y a veces esto, que es un poco frío, ¿no? El Zoom. Así que bueno, repensemos un poquito cómo el tema de la pandemia también pudo afectar la vida de la familia, porque ya dije, algunas familias se tuvieron que separar, sé que algunas familias no pueden ver a los padres, si hay alguien que puede estar infectado, ha quedado aislado de los hijos, pero la gran mayoría de las familias sigue viviendo bajo el mismo techo, ¿no? Pero al no haber esa actividad hacia afuera, que podría servir de descarga de las emociones, de otras vivencias, es como que se va acumulando una energía muy fuerte debajo de cada techo. ¿Se acuerdan que Juan les comentó recién, ¿no? El tema de la inteligencia emocional. Básicamente, si investigamos y buscamos, vamos a encontrar estos 5 ítems, estas 5 dimensiones, que tiene que ver básicamente con 2 columnas, ¿no? No podríamos decir lo intrapersonal, que tiene que ver con mi individualidad hacia adentro, la autoconciencia, la autorregulación, es decir, conocer mis emociones y poder gestionarlas, la motivación, poderme plantear nuevos objetivos en mi vida, y después la otra dimensión es la interpersonal, es decir, el hacia afuera, que tiene que ver con la empatía, que mencionó Juan, y las habilidades sociales, hoy tan importantes el saber comunicarse, el saber transmitir lo que uno siente. Los que trabajan en las escuelas
creo que tienen un gran desafío porque ustedes saben que una persona que quiera desarrollarse plenamente en la vida, en nuestra sociedad, no le bastarían solamente los conocimientos, ¿sí? Podría ser un gran sabiondo, un gran conocedor y especialista en algún tema, pero si es una persona que no tiene roce, que no sabe comunicarse, que no puede hablar, no puede presentar lo que siente, no sabe preguntar, no sabe ni siquiera pedir lo que necesita, no le va a ir muy bien. Así que esto es, en algunos espacios se llaman las habilidades del siglo XXI o habilidades blandas, esto de poder comunicarse. Me imagino también si alguno tiene empleados o tiene una empresa y tiene que contratar a alguien, va a seguramente pensar que es más positivo una persona proactiva, que se comunica, que sabe pedir, ¿no? Y en el ámbito de la gestión de las emociones, esto es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo, lo vamos a ver. Vamos a suponer, porque esta tampoco es una charla para hacer una disquisición sobre la familia, suponemos que la familia la podemos definir con estas palabritas, ¿no? Ámbito, ambiente, espacio, lugar, donde vamos forjando nuestros vínculos más importantes, ¿sí? Para los hijos es el lugar donde llegamos al mundo y es el primer grupo humano que nos recibe, ¿eh? Nos brinda afecto, nos brinda la seguridad, el confort y todo lo necesario para poder sobrevivir. Recuerden que los humanos nacemos y necesitamos sí o sí la presencia de otra persona que nos ayude a crecer. Solamente los animales nacen y enseguida se levantan, tienen el instinto, van a buscar la teta de la madre y ya en cualquier momento son autónomos. En días y en horas son autónomos. En cambio, el bebé humano nace y necesita sí o sí la presencia del adulto que lo reciba, ¿no? Y que no le dé solamente comida, sino que le dé justamente lo que decimos recién, afecto, amor, cariño. ¿La inteligencia emocional le puede aportar a la familia? Y sí, si le puede aportar a una individualidad, a una persona, obviamente a un grupo tan especial como la familia, la va a ayudar, ¿eh? En conocerse, en anticipar si hay algunos conflictos, lo que se necesita, en resolver los problemas y en contener. De manera que creemos que la familia y la inteligencia emocional pueden ayudarse mutuamente a formar, a enseñar, a cultivar. Y yo puse ahí personalizar, pusimos personalizar en el sentido de hacer persona. Justamente este es el desafío. Creo que recién Juan, cuando comentaba los 4 pilares de educación, lo más importante, ser persona. Y ser persona es incluir todas estas dimensiones de lo humano, nuestra razón y nuestros sentimientos. Lamentablemente, este contexto, esta coyuntura, nos ha puesto en un brete, nos ha puesto en una situación para muchos muy difícil. La Universidad de Buenos Aires hizo un estudio cuando se cumplieron 100 días de la cuarentena y lo repitió a 180 días. Es de finales de septiembre, este estudio, cerca de 4.000 casos entrevistados, para preguntarles, por ejemplo, tal vez algunos de ustedes conocen, ¿cuál es el estado de ánimo actual de las personas? ¿No? Miren, 3.664 casos. En esta nube de palabras aparecen como más fuertes, miren, ahí la palabra hartazgo, cansancio. Estas palabras tienen el tamaño de las respuestas, ¿no? Mientras más respuestas tengan, más grandes aparecen. Hartazgo, cansancio, angustia, incertidumbre. Vamos a ponernos los lentes. Es decir, en general todas palabras que podríamos asignar como negativas. Creo que la primera palabra que aparece que pueda leerse es tranquilidad, que está ahí arriba, pero la mayoría de las palabras aparecen con este signo negativo de hartazgo, cansancio, de angustia, de ansiedad. Miren qué palabras fuertes, ¿eh? Palabras fuertes que la gente percibe en sí misma: depresión, desesperación. La palabra más fuerte que apareció a los 100 días era incertidumbre. Es como que a mitad de la pandemia todavía no se sabía qué iba a pasar. Lamentablemente, para muchos este confinamiento le significó un hartazgo y un cansancio.
Otra de las preguntas que se le hicieron a las personas adultas era la percepción de los estados de ánimo de los hijos. ¿Sí? Fíjense que era la percepción simplemente, ¿no? Es decir, ustedes papás, ¿cómo ven a sus hijos en este tiempo de pandemia? Y aquí las palabras se disgregaron mucho más, pero aparece la palabra cansado, aburrido, voy a empezar lamentablemente con las negativas, aburridos, ansiosos, otra vez incertidumbre, tristes. La palabra tranquilos es la única que aparece, que podríamos decirle, bueno, le quitamos lo negativo y obviamente la palabra tranquilo es algo positivo, ¿no? Quien está tranquilo está bien. O sea que esto también podríamos pensar que si los padres perciben, se imaginan un estado de ánimo de esta manera de los hijos, también sumaría a ese hartazgo y cansancio que tienen por este confinamiento. Lo positivo en este confinamiento, preguntaba la Universidad de Buenos Aires, y aparece acá aparecen algunas palabras más positivas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué puedo rescatar de este confinamiento? Si bien la palabra más fuerte es nada y ninguna, aparece la palabra unión, paciencia, y aparece la palabra familia. Fíjense que aparece la palabra familia. Tal vez uno podría imaginarse que podría salir casi primera o segunda, ¿sí? Yo quiero hacer una salvedad. Generalmente, las personas que participan, que se preocupan por su formación, por crecer, por conocer, son personas generalmente positivas, optimistas. Yo podría suponer que los que se anotaron hoy, Juan, ahí con nosotros, que están ahí compartiendo este conversatorio, están dentro de este grupo, ¿no? Una persona que vive cansada, que siente hartazgo, que tiene incertidumbre, va a estar un poco encerrada. Miren estas palabras entonces: unión, familia, solidaridad, aprendizaje. Creo que aquí aparece como una gran esperanza de que, bueno, dentro de lo terrible y del desafío de estar en este tiempo, de este año viviendo, aparecen estas palabras y destacamos ahí la palabra familia todavía como un valor fuerte en nuestra sociedad. Así que, bueno, tal vez las imágenes que podíamos rescatar de este tiempo de pandemia, de confinamiento, es ver nuestros hijos o ver los más jóvenes y también los adultos encerrados, ¿no? En un encierro que puede ser un encierro para el afuera, pero bueno, abiertos a algo que me llene, ¿no? Muchas veces las redes sociales, en internet, las conexiones, nos abren una ventanita más, ¿no? Aunque también lo cotidiano es ver a las personas de este mismo confinamiento totalmente desenchufadas de todo, ¿sí? Esto no es... No, soy una persona que generalmente le gusta hacer algún comentario gracioso, pero no es gracioso porque yo sé que en este tiempo mucha gente, y salió en el resultado de este estudio, está preocupada por el tema económico y laboral, ¿no? Son las primeras palabras que aparecen en las preguntas sobre lo que más impacta y preocupa, es siempre en lo económico y laboral, que podríamos decir en nuestra sociedad todavía es muy fuerte el peso de lo material, y para los adultos que mantienen a sus familias es indudable que la preocupación justamente por el sostén de la casa y de la familia es altísima, esa preocupación. Así que estamos viviendo este tiempo donde la convivencia misma puede empezar a tener o a aumentar algunos roces. Más allá de lo cotidiano, puede haber algunos roces. No hay tips. Mejor dicho, hay un título acá que dice los tips. Estamos en el tiempo de los tips. ¿Vieron? Prendemos la tele y te salen los tips para cocinar. Vamos a Instagram y te salen los consejos para que la milanesa te salga bien, los consejos para maquillarse, consejos para que tu huerta funcione. Ahora, ¿habrá consejos y tips para nuestra familia emocionalmente inteligente? Bueno, son los mismos que para cualquier persona, pero en la familia tienen una dinámica especial. Obviamente recordamos que la inteligencia emocional es importante y ya que habíamos elegido este título de Parar, Pensar y Actuar, lo quisimos representar como un semáforo. Hay muchas técnicas, pensando algunas técnicas de coaching, si ustedes los buscan en internet también, para docentes, para los que trabajan con
con niños pequeños. Hay varios libros y técnicas que se llaman la del semáforo, sobre todo para justamente plantearse frente a una emoción, ¿sí? Es fácil, ¿no? Parar, nos detenemos, no actuamos en caliente, nos mordemos un poco la boca antes de dejar salir alguna ira, alguna palabra que no tiene que estar. La luz amarilla, bueno, pensamos y podemos actuar cuando tengamos luz verde. ¿Se acuerdan que Juan les había dicho que nuestro cerebro funciona así? La parte límbica, la parte emocional, es rapidísima. Encima nos invita a salir corriendo, a responder, a levantar la mano, a decir una mala palabra, o sencillamente también a expresar brutamente una emoción que normalmente tenemos, porque no se trata acá de inhibir o de reprimir emociones. Si algo me enoja, me enojó. Entonces, bueno, ¿qué hago? No puedo estar resolviendo todo a las patadas y a las piñas, ¿no? Entonces, parar un poco. Así que acuérdense que hay una relación ahí entre los sentimientos, la voluntad y la inteligencia. Nos ha pasado un montón de veces que luego de decir, de mandar un mensaje, de hacer una contestación, después nos arrepentimos y capaz no tendría que haberlo dicho, o se lo podría haber dicho de otra manera, ¿no? Ahí me acuerdo lo que había dicho Edu Lázaro, por ejemplo, de qué emoción provoco. Sobre todo si estoy en un ámbito familiar donde no puedo pegar simplemente un portazo e irme, ¿no? Yo no puedo estar viviendo echando a mis hijos ni peleándome, ¿no? Al otro día tengo que volver a estar con ellos. Así que, ojo, que esto del semáforo ya le dije, no es difícil. Yo no sé si uno podría esperar y contar frente a estas situaciones, ¿no? ¿Qué agarraron ahí? Miren, el tarro del Nesquik, ¿les habrá pasado alguna vez con sus hijos pequeños? De agarrar Pero hay que pensar, ahí tenemos, bueno. ¿Se acuerdan que había una regla de contar hasta 10 cuando uno tenía un problema? ¿No? O de contar hasta 100. Sí, Carlos, en tu época también lo hacían. Bueno, acordate que sí. No, les cuento una anécdota. Una maestra el otro día estaba dando clases y ella estaba parada así y su hijo de la edad de estos chicos estaba enfrente de ella en la zona de la cocina y ella mientras daba clase a los chicos y ponía la mejor cara, la buena onda, todo para poder dar clase con los chicos, veía que su hijo estaba desparramando el azúcar por todo el piso de la cocina, ¿no? Y uno tiene que hacer un gran ejercicio, ¿no? Para no salir o no decir cualquier cosa. O cuando, vieron que los adolescentes a veces no nos dejan entrar al cuarto de ellos, y en este tiempo de pandemia, yo digo, ¿será el cuarto de un adolescente? ¿Será el cuarto de los adultos? Porque, o los mismos pequeños, tenemos pequeños en casa, no pueden salir y le dejamos, ¿no? Bueno, este es el cuarto de un adolescente particularmente. Acá hay que ponerse bien en el cerebro. Pero, si bien otras cosas parecen graciosas, una travesura de niños, a veces el desborde emocional que ocurre en la familia puede afectar a todos, ¿no? Un poco por la convivencia, a veces nos olvidamos y podemos tener una discusión o tratar un tema áspero y ríspido delante de los demás, y esta angustia, las angustias se comparten, se transmiten, ¿no? Sobre todo para los hijos se discuten. También, obviamente, uno tiene discusiones con los propios hijos. Bueno, algunas reglas que son reglas de la inteligencia emocional es aprender a identificar y a reconocer nuestras emociones. Como decía Juan, son una señal, son un faro, ¿no? Es algo que me va decodificando un poco de lo que me está pasando. A veces las puedo vincular, me enoja que tal persona en mi familia haga siempre lo mismo, dejen el baño sucio, dejen las toallas. Estamos hablando de temas sencillos. Pero a veces uno puede tener un estado de ánimo que es como si fuera una continuidad en las emociones y no sabe por qué. Entonces, revisar. Y revisar no significa tener que entrar en un conflicto con alguien más. Es comprender qué me está pasando. No es sencillo, sobre todo a medida que nos vamos haciendo grandes, parece como que perdemos cierta plasticidad, pero es necesario saber qué me está haciendo enojar, ¿no? No puede ser que me enoje mucho por una tontería. Entonces, ¿qué me está haciendo enojar mucho?
¿Sí? Osvaldo, una cosa Sí, que Juan. hablábamos el otro día y que es muy importante también poder entenderlo es que uno no tiene que sentir culpa por las emociones que siente. Lo emocional no se discute. ¿eh? En todo caso, lo que podemos discutir son las reacciones que tenemos a partir de lo emocional. Pero si yo siento algo, lo siento. Después, con eso que siento, identifico Claro. esto que dice Osvaldo, puedo identificar y bueno, y puedo resolver, puedo hacer cambios. Pero bueno, lo que siento es parte de lo que soy. Ujú. Entonces, no sentir esa carga, uy, cada vez que veo a esta persona siento esto. No, simplemente es decir, bueno, lo siento, ¿por qué? Por esto. Bueno, ¿qué cambio puedo hacer para gestionar mejor esto que siento? ¿Sí? Me parece que eso también está bueno. Es decir, porque aparte de eso que les decíamos, lo que sentimos muchas veces o sea, la mayoría de las veces no es racional, así nos surge. Entonces, es importante esto, tener claro esto de no culparse, no tener un espíritu culpógeno. Conocer a nuestros familiares, a los que viven con nosotros, y también reconocer su estado de ánimo. Volvemos a lo que había planteado ahí Edu Lázaro, que es importante, porque la familia, fíjense que a veces conviven un montón de pequeños mitos, ¿no? En esta familia somos todos así. Eso es un mito. Que es, el contraste es, esta es la oveja negra de la familia. Ah, bueno, somos todos iguales, pero este hace lo distinto, ¿no? O a este lo conozco como si lo hubiera parido, dicen algunos. Y sí, lo pariste, de verdad. ¿Y realmente lo conoces? Porque son personas que por más que tengamos nuestros vínculos bien y sanos, es normal que cada uno tenga su propia carga emocional, su propia identidad y su propia forma de ver el mundo y las cosas. Así que conocer también nos va a ayudar a tener una comunicación y una forma de expresar las emociones a los demás. Esto también es importante, que cada uno podamos expresar lo que sentimos y saber hacerlo bien. Creo que sería todo más cómodo y más honesto, en vez de pegar un grito, de propiciar un castigo o de poner una mala cara, de decir, bueno, mira, me molesta que hagas tal cosa, o me molesta que no hagas tal cosa, ¿no? Y por todo lo contrario, tampoco estamos hablando de acá que es una escuela para padres de cómo retar al hijo, sino también expresar nuestro afecto y nuestro cariño, ¿no? Estoy muy feliz, estoy muy orgullosa. Nuestros hijos y nuestras parejas también tienen cosas buenas, obviamente, por eso estamos con ellos, y que también es importante que se los destaquemos, ¿sí? Esto va de la mano con un estilo de comunicación positivo, asertivo, que tiene que ser destacar lo bueno, buscar en los acuerdos, inclusive en las discusiones. Para que no se repitan, tratemos de acordar, de buscar algo en común. Osvaldo, ahí Natalia pone... decime, porque no la ¿Cuánta veo, Natalia. falta nos hace sentarnos a conversar cuáles son los valores principales de cada persona para luego poder entender las emociones? Está bueno en esto, que yo les decía recién que el cerebro atribuye intenciones, también el cerebro supone mucho. Entonces suponemos que el otro sabe lo que nosotros pensamos, ¿no? Y entonces los hijos saben que tienen que comportarse de esa manera. ¿Se lo dijiste? ¿Se lo transmitiste vos? ¿No? O la otra persona sabe que tiene que hacer lo que tiene que esto. ¿Se lo dijiste? Bueno, también en esto que decía Osvaldo de la capacidad de ir desarrollando una capacidad comunicativa que tiene que ver con esto, con decir, no suponer, porque si suponemos podemos tener graves conflictos. Muy bien, esto tiene que ver también con ser optimista. Lo positivo es no también mentir, disimular, sino es destacar lo bueno, animarse al buen humor, a la sonrisa. Va de la mano no solamente con la forma de comunicación, sino eso genera ese clima que tiene que ver en el cual todos nos sentimos bien. Imagínense la posibilidad que una familia tiene, la oportunidad que tiene de generar un clima positivo y contenedor para poder recibir inclusive cualquier grave conflicto, ¿sí? Con los que trabajamos con los jóvenes en las escuelas, ¿no? Los docentes que están acá en la charla lo sabrán, los terapeutas, los coaches, recibirán un montón de
este comentario. No tengo lugar donde expresarme, en mi casa no me creen, tengo este conflicto y no confío que me ayuden, no me van a ayudar, me van a retar. Entonces, esto tiene que ver con crear un clima positivo aún para todos, para todos. Hay 1000 ejemplos de esto, 1000 ejemplos de personas que han perdido el trabajo y justamente no lo pueden decir en la casa porque no quieren generar un problema a los demás y tampoco quieren sentirse menos. Así que esto es el desafío de crear un clima positivo, ¿no? Obviamente, para esto, actitudes claves: tolerancia y respeto. Recién ahí Juan le levantaba de lo importante de conocer los valores que vivimos en la familia, pero saber que acá hay tolerancia y respeto porque también en la familia, como dijimos, podemos ser distintos, podemos tener nuestras diferencias. Entonces, es importante también sentirse respetado y tolerado en casa, ¿no? Y no solamente con las actitudes, también con los espacios. Esto sí que es un gran desafío para este tiempo de pandemia, donde a veces, por el tema de no podemos salir, no salimos y tenemos que trabajar todo en casa, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer los deberes, también hace falta distribuirse los espacios personales, que no significa tener una casa gigante. ¿Qué hacemos? Tenemos un hogar chiquito. Bueno, en cualquier lugar ustedes se darán cuenta de que estamos hablando del espacio personal, no solamente es sí es un territorio y un espacio físico para alguien, es el respeto, ¿no? Si decir, bueno, este dispositivo lo va a usar tal persona de la familia, lo dejamos. Y si se puede generar un espacio físico adecuado, que las personas lo sientan como personal, respetarlo también, ¿sí? La mayoría de veces tenemos problemas por ejemplo, con el cuarto de nuestros hijos, que queremos que sea de una manera y que esté decorado de otra, y son territorios donde a veces hay que respetar y tolerar dentro de lo respetable y tolerable. Una de las cosas que se asocia también a la neurociencia, como decía Juan, no es simplemente una buena intención, una idea que se me ocurrió, una filosofía de vida, sino que está comprobado científicamente que el estilo de vida saludable no es solamente un título, hace bien. Y el estilo de vida saludable no es simplemente comer ensaladas, ¿no? Es decir, dejar de comer pan y hacemos una ensaladita, sino tiene que ver con la meditación, el poder incluir en nuestra familia, en propiciar momentos de meditación, que no significa que hagamos yoga, pero la meditación tiene que ver con leer un libro, hacer un ejercicio de introspección, propiciarlo, hacerle bien a nuestro cuerpo, el descansar, el poder descansar. Juan siempre me comenta que estudios recientes hablan de que la gente está durmiendo poco o desordenadamente en esta pandemia, ¿no? Muchos han dejado de ir al trabajo a una determinada horario, entonces nos levantamos un poco más tarde. Los jóvenes, como no van a la escuela y pueden hacer la tarea en cualquier momento, se quedan hasta las 3, 4 de la mañana jugando con los amigos, chateando, mirando series, después se levantan a las 3 de la tarde, empieza a haber un desorden que no es propio ni siquiera de las vacaciones, porque en las vacaciones tampoco nos desordenamos tanto, porque justamente disfrutamos del tiempo libre, y ahora estamos con es tiempo libre, no es tiempo libre, trabajo en casa, lo hago después cuando pueda, y nos desordenamos. La alimentación, obviamente, está comprobado que algunos alimentos van entorpeciendo mi cerebro, mis neuronas, no solamente mis arterias y mi corazón, sino también mi capacidad cognitiva se va arruinando porque le estoy incorporando al cuerpo justamente cosas que no son nutrientes, ¿no? Un poco amigarse con la vida sana, saber comer bien, hacer ejercicio físico, cuidar nuestro cuerpo. Cuerpo, mente y espíritu. Y las rutinas. Es un gran desafío. Vieron que yo no les estoy dando ninguna receta, lamentablemente. Vos, Carlitos Torti, querías cómo hacer para bajar de peso. Lamentablemente no hay. El ejemplo es rutinas que organicen. De a poco. Imagínense, si me levanto todos los días a las 3 de la tarde y ahora le digo muy bien con el agua, a mis hijos, mañana, 8 de la mañana, levantado, va a ser un desastre. Pero bueno, de a poco ir ordenándonos.
Imagínense que cuando termine esto de la pandemia nos vamos a encontrar con algunos que digan, mirá, que estoy delgado, aproveché, hice, pinté, ordené, saqué el placar y creé esto, inventé comidas nuevas. Y otros van a decir, no, yo no, engordé, no sé qué hice, me peleé con mis hijos, estoy a punto de separarme, un desastre la casa. Bueno, creo que todos los días tenemos la oportunidad de salir para adelante. Ahí, Y por último, Osvaldo, perdón, Claudia y Francisco marcan las dos cosas, esto de que durante la pandemia han trabajado mucho más horas. ¿sí? Claro. Y eso obviamente que lleva a una desorganización, pero por eso mismo es que tenemos que ir viendo de qué manera poder organizarnos. A todos nos pasó, nosotros también, estamos dando la charla esta, pero nosotros después tenemos que volver ahora a la vida normal y bueno, tenemos que también procesar todo esto, ¿no? No es tan fácil. Y esto del trabajo, también, ir pudiendo darle espacios para la familia, espacios también para nosotros, para lo personal, ¿no? Que en este tiempo también se ha perdido mucho de eso, ¿no? Así que también es un desafío. Pero bueno, es ser consciente de que lo tenemos que hacer. Tal vez está bueno escribir está bueno, muchas veces decir, bueno, me propongo en este horario, esto lo voy a hacer a esta hora, aquello a tal hora, ¿sí? Porque tengo algo que mirar. Si yo solamente lo guardo en el cerebro, por ahí me lo olvido. Sí, bueno, y por último, Juancito, es esto de fomentar charlas y actividades en familia. Ahí sí, ahí alguien me va a decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos convertimos en la familia de la televisión que charlan, pero bueno, de a poco, para el que lo hace, porque hay muchas familias que lo hacen, hay muchas familias que comparten muchas cosas, que pueden jugar, que ahora hay tiempo para jugar, que el mercado a veces ofrece, obviamente, una oportunidad, y han vuelto algunos juegos de mesa, la oportunidad de apagar un poco la pantalla o de aprovechar, porque es verdad, si hay algo que nos une es mirar una serie, mirar un programa de televisión, por supuesto, nos une, nos miramos juntos, pero aprovechar charlas y actividades en familia. Hay juegos divertidos, uno podría sacar juegos de cuando era chico y compartirlo. E inclusive también para hablar de los límites, porque a veces en la familia, a veces los más grandes tienen que poner y acompañar en los límites a los más jóvenes. Acuérdense, los límites claros, constantes, súper desafío para los que somos papás, anticipados y estables, que no vayan cambiando, ¿sí? Pero creo que cada uno en familia sepa que puede expresar su emoción, que va a ser respetado, que va a ser tolerado, y que podemos conversar las cosas, creo que es un punto de partida muy, pero muy interesante. Obviamente, como siempre decimos con Juan, si hay algún conflicto que no puede resolver, no está mal pedir ayuda. Hay terapeutas, hay psicólogos, hay coach familiares que pueden trabajan la individualidad, trabajan los vínculos. Está el charlarlo, está el rezarlo, están los sacerdotes. Creo que hay una gran red de contención que tenemos las familias para resolver y ayudarnos mutuamente a caminar juntos. Y cuando hablamos de familia padre, madre, hijos, el padre solo, la madre sola con los hijos, todas las configuraciones posibles que hacen a la familia. ¿Dejamos, Juan, algún tiempo abierto para alguna consulta? ¿Quieren? Estás con el micrófono calladito. Estaba desmuteado. Ahí estaba leyendo algunos. Bueno, que Francisco pone: mi momento de meditación y reflexión son los que dedico a mi jardín y a mi oración personal. En la familia volvimos a jugar en las sobremesas, algo muy viejo, dígalo con mímica. Claro. Los domingos se cierran las pantallas, dice Ana, y juego de mesa. Romina dice: muy bueno, felicitaciones, cartas y dados para compartir con los chicos. Muy bien. Si alguno se quiere desmutear y expresar alguna... Miren qué divertido sería sentimiento, quiere hacer alguna pregunta. Con algunas prendas, el que pierde lava los platos esta noche, el que pierde hace el postre. Creo que eso sería muy divertido. Lo digo yo, que nunca lo hice en mi casa, y no lo hice, no tuve de chico a eso, pero me imagino que debe ser una experiencia re linda.
lava el auto el que pierde. El que quiera, libremente, si quieren hacer alguna pregunta también, si hay algo que no les quedó claro. O si alguien tiene otro consejo o tip para ayudar también. Bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo les Buenas va? tardes. Yo soy Ana de Quilmes. Hoy tuve un día de jornadas acá porque soy docente. Primero me encantó, muy linda la charla, las emociones. Soy mamá, tengo uno de 28 y uno de 16. Acá se implementó adoptarse de familia, ¿no es cierto? Porque todos teníamos actividad y nos veíamos a la noche. Estoy actualmente en 3 cargos, así que los veía a los chicos prácticamente a las 10:30 de la noche, ¿no? Así que bueno, tuve que implementar, se conversó con estos niños, varones, todo esto, y bueno, los domingos esa decisión la tomamos como que, digamos que también, gracias a Dios, tenemos una casa con parque, que podemos hacer un asadito, o compartir algo, y hicimos esto de los juegos, ¿no? Bueno, yo le fui implementando a algunas amigas, y bueno, les pareció divertido, cosa que también acá no conocíamos en ese tiempo, ¿no? Así que bueno, eso, me pareció muy interesante lo de las emociones, y muy lindo compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Está bueno esto también de reconocer la necesidad de nuestros hijos. No todos tienen las mismas necesidades, ¿no? El otro día escuchaba de esto de... Hay chicos que son más corporales, que necesitan gastar un montón de energía, ¿no? Entonces hay que ver de qué forma, porque a mí me pasa con mi hija, que es así, que quiere gastar energía, y si no las gasta a la energía, después a la noche le cuesta dormirse, o no sé, o tiene un carácter, vieron, donde hay que aguantárselo. Bueno, hay que conocer también esas cosas, ¿no? Porque de alguna manera eso nos ayuda a ir guiándolos en este camino. No es fácil para los niños y para los adolescentes, no ha sido fácil este tiempo. ¿Sí? En INECO también se hizo un estudio parecido al que presentaba recién Osvaldo, que dice que entre 7 y 8 chicos adolescentes han sentido algún síntoma depresivo o de ansiedad. No quiere decir que se hayan convertido en depresivos o ansiosos, pero sí que han tenido síntomas de este tipo, de esta característica, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a cómo especialmente los adolescentes, que tienen, en esa edad se da todo el desarrollo de las relaciones personales, bueno, y que lamentablemente en este momento lo único que tienen es una pantalla, ¿no? Eso es... Y a veces hay que entender situaciones, uno ve a los adolescentes reunidos, que andan por la calle, a veces van sin barbijo y qué sé yo, pero bueno, también hay que ver cómo hacemos para que eso no genere un peligro también. Entonces, bueno, es dialogar constantemente con ellos. Bueno, no sé si alguien más quiere expresar algo. Bueno, yo quiero decir algo que nos ha pasado. Bueno, Claudia, que habla por ahí, también es de Mendoza. Nosotros trabajamos en el servicio de orientación del Colegio de Don Orión acá en Mendoza. Nos pasa con los jóvenes que sentimos nosotros los grandes como que les hemos invadido su intimidad y su espacio, que era el virtual. Porque ellos prendían una compu o agarraban un celular para interactuar entre ellos, y ahora se encuentran, los grandes se metieron en mi vida, me dan clase, ya me tienen podrido, no quiero entrar más, porque la verdad, y han perdido esos espacios de vincularse entre ellos, y eso es lo que está generando estas depresiones, estas soledades, porque les está faltando el vínculo entre pares. Qué difícil se nos está haciendo a los que acompañamos a los jóvenes en esto. Tal vez los más chiquitos les es novedoso prender una cámara, encontrarse con los chiquititos y hacer un Zoom o un Meet, pero a los más grandes nos está costando mucho con los jóvenes porque están en esta soledad de pares. Entonces
Nos preocupa, nos pareció muy importante participar de este conversatorio porque nos llevamos también algunos tips para charlar también con las familias, porque lo que los papás nos están contando es, veo a mi hijo depresivo, mi hijo no me habla, mi hijo está encerrado, mi hijo no quiere salir, no quiere ir a entrenar. No. Acá en Mendoza se han habilitado los clubes, se puede ya ir a entrenar y hay padres preocupados porque los chicos no quieren salir. Entonces esas cosas son las que nos tienen que despertar a nosotros y poder participar de esto. Yo se los agradezco, les agradezco la invitación. Bueno, Juan, que siempre me manda todas las invitaciones, tratamos de motivar y participar también, porque nos hace bien para poder transmitirlo, en este caso, a los papás. Así que muchas gracias. Caro, te agrego algo más. Lo que están diciendo por ahí quienes estudian todo este fenómeno, ¿no? Es que también tenemos que prepararnos para la pospandemia. ¿Cómo vamos a acompañar a los adolescentes y a los chicos para volver, ¿no? a compartir con sus compañeros, a estar con sus compañeros? Es todo un desafío que hay que pensarlo. En eso creo que tiene que estar puesta también nuestra energía. Uno a veces, vieron que recién alguien decía que tuvimos hoy de capacitación, y sí, muchos de los que estamos acá hemos estado con reuniones de capacitación y ocupándonos por ahí de temas que tienen que ver más con lo administrativo, que es importante, obviamente, pero nosotros también tenemos que empezar a pensar cómo vamos a recibir a nuestros chicos cuando volvamos. ¿Cómo vamos a hacer como papás para que ellos se reinserten a un mundo que ha cambiado? Y cómo vamos a hacer nosotros también para recibirlos en nuestros ámbitos, ¿no? En los ámbitos educativos. Eso es muy importante. Sí, sobre todo cuando ha habido tantas pérdidas también. Sí. De abuelos, de papás que han muerto por el COVID. Entonces, es una preocupación que tenemos. Cuando volvamos, ¿cómo los vamos a encontrar a ellos también? Sí. ¿Y qué hacer nosotros? Perdón, no me presenté. Yo soy Claudia, de la que hablaba antes Carolina. Bueno. Y que el regreso también va a ser con un distanciamiento social, que ellos no están acostumbrados tampoco a eso. Yo que soy docente de nivel inicial, es un tema, no tenés cómo explicarles, cómo les decís, si parte del juego, el aprendizaje, y en todo lo que tiene que ver con la cooperación entre ellos, es imposible. Desde el nivel inicial calculo que va a ser una de las tareas más difíciles. Sí, totalmente. Mi hija ya me dice, si yo tengo que volver a la escuela y no puedo abrazar a mis compañeros, no voy a la escuela, me dice. Entonces, es así. La última semana que nosotros dictamos clases presenciales, ya estaban como impartiendo un poco el protocolo. Y una de las nenas que tengo yo en la sala era de estar muy a UPA todo el tiempo. Y yo ese último viernes que se dictaba clase presencial, la tuve a UPA desde que llegamos al jardín hasta que nos fuimos. ¿Cómo le digo a una nena de 5 años, no, la señora no te puede tocar, la señora no te puede dar, se cae, y es automático el instinto de ir a socorrerlos, de abrazarlos, de contenerlos? Es como muy loco, casi imposible imaginarse una vuelta así. Sí. ¿De dónde sos, Coti? Perdón. De Mar del Plata. Ah, también de Mar del Plata, bien. Sí, de Jesús Obrera. Ah. Bien, bueno, no queremos extendernos mucho más porque ya estuvimos acá 2 horas. Nos encantó a nosotros poder compartir esto, siempre lo disfrutamos, siempre decimos que vamos de a poquito compartiendo y contagiando a otros estas cosas que nos parecen muy importantes. Hay situaciones que me parece que ya la escuela tiene que asumir, como es esto, el desarrollo de la inteligencia emocional de los chicos, pero también que los padres tenemos que ir aprendiendo, porque obviamente el desarrollo no empieza a los 3 años, sino empieza precisamente con el desarrollo personal, ¿no? De cada uno. Cuando nosotros podemos desarrollar esa inteligencia emocional, también lo podemos hacer con otros. Así que
Para nosotros siempre es una alegría poder compartir estos espacios. Como dijo Tomás, el padre Tomás al principio, tenemos ahí en el CEDIER 2 cursos. Se dicta uno en el primer parte del año, que es inteligencia emocional, ese va dedicado más a la pastoral, y el segundo es el de neuroeducación, que está terminando ahora. Son cursos de 2 meses y medio, ¿sí? Y bueno, lo que intentamos es esto, compartir estos nuevos conocimientos que se van introduciendo también en el ámbito educativo. Bueno, yo por mi parte los saludo, le doy gracias, no sé si Osvaldo quiere saludarlo, porque él vieron que es medio mala onda también, y entonces bueno, yo soy el bueno acá y él es el mala onda. No. Él es el hincha de River y yo soy el hincha de Boca. Bueno, no, gracias, queridos amigos, y con una sonrisa siempre. Creo que no significa soslayar ni minimizar los temas, que como recién mencionaron es importante y terrible lo que estamos viviendo, pero hoy hablamos de nuestras familias, y nuestras familias, si no nos produce, aunque sea una sonrisa, no sé qué es entonces, ¿no? Hay que amar mucho a nuestros hijos, hay que saber perdonar, y los que tenemos hijos sabemos que el momento de hoy ya es distinto al de mañana, es decir, van creciendo. Cuando son bebés, yo tengo la suerte de tener hijas de muchas edades distintas, y a una digo, ojalá que sea grande rápido, porque la quiero ver grande, la quiero ver cómo creció, qué va a decir. Y ahora que tengo una chiquitita, no quiero que crezca, quiero que se quede así, que no llegue a la adolescencia, por favor, pero bueno. Una cosa más para terminar, las Vale. emociones se contagian como un virus, ¿sí? Así, si yo soy mala onda, contagio mala onda. Si yo soy buena onda, todo alrededor mío también se transforma. Así que un poco tomando esto que nos está pasando, también las emociones las podemos contagiar. Así que contagiemos emociones siempre positivas. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias.